coraje del compañero Ortega, del compañero Borges y otros guerrilleros más que con mucha astucia, con mucho amor, sobre todo, como decía el Che, el revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor, amor a la patria, amor al pueblo. Ese amor fue el que pudo construir a la revolución cubana, la que pudo construir a la revolución nicaragüense, a la que pudo y sigue sosteniendo a la revolución bolivariana de Venezuela. Lo que me hace entrar a una pequeña reflexión, leyendo un poco a Augusto César Sandino, que decía: yo no estoy dispuesto a entregar las armas si otros lo hacen, decía Sandino. Y eso fue el mensaje que muy bien escucharon los compañeros de Nicaragua, del cual nosotros los tenemos como ícono de la revolución latinoamericana, por un verdadero socialismo, un socialismo que se preocupe por los más vilipendiados y explotados que ha tenido la historia de la humanidad. Bien, le damos paso al compañero embajador, al camarada, al licenciado Luis Delfín Pérez Osorio, quien es embajador de la República Cubana, del hermano pueblo y querido de Cuba, del cual pido fuertes aplausos, por favor. La revolución cubana es un fenómeno cubano, sin duda, un fenómeno que responde a las coyunturas sociopolíticas y económicas del país, que es hija, como bien decía Tomás, del pensamiento martiano, del pensamiento bolivariano. Es la formación social, la formación de pensamiento libertario. Martí heredó eso, estudió a fondo toda la gesta libertaria de América, de Sudamérica en particular, de América Latina en general. Porque fíjense, lo que dijo Bolívar hace 200 años está por hacer en América Latina, como dijo hace 100 años Martí, refiriéndose a eso mismo. Y ambos murieron diciéndole al resto de América Latina que lo hacían para evitar, como dijo Martí en su carta póstuma a Manuel Mercado, que lo hacían para evitar que Estados Unidos cayera con esa fuerza más sobre el resto de América Latina. Y la revolución cubana es esencialmente martiana, marxista, leninista y hoy fidelista, pero esencialmente martiana. Ese pensamiento, esa visión de continente, esa visión de nación, no solo para Cuba, sino para todo el continente. Un dirigente chino le fueron a hacer esa pregunta en el bicentenario de la Revolución Francesa y dijo: han pasado solo 200 años, no es momento de valorar el alcance de la Revolución Francesa. Los chinos, que tienen una tradición milenaria, ven la historia, la cuentan por milenios. A 52 años del tiempo de la revolución será el momento. Bueno, yo creo que siempre nosotros tenemos que someter a un análisis permanente el proceso de la revolución cubana. Nosotros los cubanos y ustedes, los latinoamericanos, los peruanos, los amigos de Cuba, donde quiera que estén. Porque como proceso humano no es perfecto. Si a mí ustedes me preguntan si volviéramos a empezar de cero, ¿cometerían o no esos errores? Yo diría, gran parte de ellos los cometeríamos de nuevo, porque fueron parte del proceso. Porque hoy lo vemos como errores, pero fueron indefectiblemente necesarios en su momento, en la coyuntura en la que estábamos. Es un proceso propio, no es un proceso trasplantado, como tratan de presentar algunos de los ideólogos norteamericanos o de la derecha cubanoamericana, presidente de Estados Unidos, sino un proceso natural, propio, que respondió a la coyuntura cubana, que coronó 100 años de lucha por la independencia y por la libertad en Cuba, que corona una guerra de liberación nacional con toda la de la ley desde el punto de vista militar, con la construcción de una guerrilla, de un ejército guerrillero, con la utilización de tácticas guerrilleras y tácticas además militares, ya se pudieran llamar académicas, para alcanzar la victoria sobre una de las dictaduras más
sanguinaria de la historia de América Latina. Solo hay que recordar que en los últimos 4 años de esa dictadura murieron 20.000 cubanos, objeto de torturas, asesinatos, sometida al imperio en todos los parámetros, en todas las instancias, en todos los escenarios, sometida y custodiada y financiada y soportada por el imperio. Era una carta no muy conocida de Fidel a Celia Sánchez en el año 1958, después de un bombardeo a una zona campesina, donde terminado el bombardeo, los rebeldes cubanos tenían que ir a buscar todo lo que hubiera ahí, recuperar un poco lo que había sido dañado y además de eso ver si había polvo o algo que se pudiera usar también. Y encontraron las bombas que no habían explotado, ¿no?, con una bandera cubana y una bandera norteamericana y 2 manos entrelazadas. Esa era la solidaridad del imperio con su gestor ahí en Cuba, que era Batista. Él le dice a Celia: me doy cuenta que la verdadera guerra que voy a echar no es esta, sino la que haré después que triunfemos contra los norteamericanos. Porque los yanquis estuvieron siempre presentes desde la guerra de independencia por mediatizar, por disminuir, por impedir, obstaculizar la independencia de América Latina y en particular de Cuba. Pero la revolución fue trabajando desde el primer momento en la conciencia, sin hacer grandes algarabíos ideológicos, pero en la conciencia. Pero además teníamos esa base sólida de nuestros antecedentes, de que el pueblo cubano estaba acostumbrado a luchar por su independencia, por la libertad, que había una conciencia histórica fraguada. La revolución lo que hace es aumentar esa conciencia, consolidarla, desarrollarla y darle además visión de futuro. Que es lo primero que hace Estados Unidos, poner en contra de Cuba a los gobiernos, que no a los pueblos, porque nunca lograron divorciar a los pueblos de Cuba de los pueblos latinoamericanos. A Estados Unidos le conviene tenerlos divididos, tenernos separados, tenernos peleando uno contra otro. Eso es lo que le conviene a Estados Unidos. Es lo que le conviene al imperio mundial en general. Martí decía: para ser libre hay que ser culto. Una manera de mantener desposeído de libertad y de independencia es tener a la gente en la ignorancia. Ese problema lo resolvió Cuba rápido. Y resolvió además que no hubiera nuevos analfabetos, con un sistema de educación universal y gratuito, para lo cual tuvimos que además nacionalizar las escuelas privadas, que algunas eran enemigas de la revolución y otras no. Algunas estaban basadas en la formación religiosa y otras no. Pero la única manera de garantizar que llegara el pan de la enseñanza a todo el mundo era hacerlo universal, de acceso universal y gratuito. Y eso no nos permitía la enseñanza privada, porque eso privilegiaba a otros y darle a esa enseñanza pública, universal y gratuita el más alto nivel posible. Ahí hubo otra revolución. Y lo mismo sucedió con la salud. Si es importante ser culto, ser libre y para proyectarse en el desarrollo, importante es ser sano. Cuba está en el 4º lugar en el mundo desde el punto de vista de la potencialidad humana para avanzar en el desarrollo. No es un dato que da Cuba, es un dato que da la Organización Internacional de Telecomunicaciones. 4º lugar. Gracias a qué eso, gracias a la preparación, al desarrollo. Tan temprano como en el año 60, Fidel Castro dijo: Cuba, el futuro de Cuba no es ni el azúcar, ni el níquel. El futuro de Cuba es la ciencia. Somos un país pequeño, territorialmente limitado. La agricultura, la ganadería, todo eso tiene un límite.
hay que, por cierto, no hemos llegado todavía, tenemos una gran potencialidad ahí. Pero él decía, el futuro tiene que ser un país de hombres y mujeres de ciencia. Porque es, y a eso es a lo que se encaminó la revolución, a crear, a hacer una revolución en este sentido que permitiera que el país pudiera enfrentar. Hoy los grandes logros de Cuba, ¿en qué están? Bueno, amén de esto que hemos hablado, cultura, educación, salud, deporte, ¿en qué están? En la ciencia. Se volvió la ciencia actual, vinculada con la medicina humana, vinculada con el uso de la tecnología. La tecnología nos avasalla a veces. No por ser de los primeros en usarla, sino de los primeros en tenerla a un nivel realmente desarrollado del mundo de tecnología, en la propia informática, a pesar de lo mucho que nos critican la supuesta falta de conectividad, pero no es culpa nuestra, es parte del bloqueo que impide que entre a Cuba un cable de fibra óptica, que pasan varios alrededor de Cuba. Decía el viceministro, el año que viene no vamos a poder hablar de eso porque ya estamos haciendo con la colaboración venezolana, estamos lanzando, por decirlo, no en cubano, sino en cubano, una fibra óptica que va desde Venezuela hasta Cuba. Cuando alrededor de Cuba, a cientos de metros, pasan varios cables de fibra óptica a los que no podemos conectarnos. La conexión de internet que tiene Cuba es a través de plantas satelitales que tienen un límite en la capacidad de subir y bajar paquetes informativos y que además de eso cuesta carísimo. Ahí está. Pero tenemos hoy un país preparado en informática. Todas las escuelas de Cuba tienen sus talleres informáticos. Hay más de 600, o en club se llama, pero van jóvenes y no tan jóvenes, y aprenden allí los elementos, los rudimentos de la informática, el uso del correo electrónico. Un país que está preparado para eso, pero todos los centros científicos nuestros tienen una base de operaciones informatizadas.